Bienvenidos amigos a otro programa más de Conversando con Correa. Tenemos un invitado extraordinario y muchas gracias por su gentileza, porque se trata nada más y nada menos que el presidente en funciones. En las próximas semanas democráticamente pasará el cargo al ganador de las elecciones colombianas, pero aún presidente en funciones 2010-2018, Juan Manuel Santos, y Premio Nobel de la Paz 2016 por su compromiso con la paz, por la búsqueda de la paz en nuestra querida Colombia. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, Rafael, y gracias por tenerme en su programa. No, muchas gracias, insisto, por tu gentileza. El tema de este conversatorio, y se trata de lo más informal, no es un interrogatorio como hacen algunos periodistas, y yo no soy periodista. ¿Tú sí? Yo sí soy periodista, Yo sí. solo soy economista. Y no se trata tampoco de una entrevista ortodoxa, se trata de conversar fluidamente sobre un tema central pero flexible, es Latinoamérica, zona de paz. Nosotros en la segunda conferencia de CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, declaramos América Latina zona de paz. Sin embargo, persiste, aunque tú has avanzado muchísimo para solucionarlo, persiste el conflicto colombiano. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo está el horizonte? ¿Cómo está la esperanza? Pues yo creo que hemos avanzado muchísimo hacia ese objetivo de que sea una zona totalmente en paz. En el caso colombiano, el acuerdo con las FARC fue un paso muy, muy importante, porque las FARC eran el grupo alzado en armas más grande, más antiguo, más poderoso de toda América Latina, y ya el hecho de que en las últimas elecciones, en la primera vuelta presidencial, el antiguo comandante de las FARC, alias Timochenko, hoy jefe del partido de las FARC, de un partido político debidamente registrado, coloca su voto por primera vez en su vida, después de haberse desarmado. Eso lo dice todo, eso lo dice lo que fue ese paso que permitió que tuviéramos las elecciones más seguras de nuestra historia, más tranquilas, con la mayor participación de nuestra historia. Generalmente Colombia ha sido un país muy abstencionista. Aquí participaron un porcentaje del más alto de nuestra historia y las más observadas, o sea, digo, total transparencia, y eso es un paso muy importante. Todavía queda otro grupo que se llama el ELN, donde el Ecuador nos ayudó muchísimo a comenzar las negociaciones. Infortunadamente se tomó la decisión de no permitir que continuaran, pero están ahora llevándose a cabo en Cuba. Yo espero que podamos avanzar bastante antes de dejar el gobierno. Nuestro objetivo es de pronto lograr un cese al fuego bilateral más un acuerdo marco. Estamos en eso. Yo creo que el ELN debe entender que si no hace eso lo deja al tren de la historia, porque las FARC ya están en la política, ya se desmovilizaron, ya están reintegrándose a la vida civil, y eso pues sería un paso muy importante para tener una paz completa en Colombia. Pero sin duda alguna el esfuerzo que se hizo con las FARC, donde el caso suyo, el caso de todo el continente, nos ayudaron muchísimo, pues ha sido un paso definitivo hacia ese objetivo de tener una paz completa. Pero sin duda lo determinante fue la voluntad política de tu gobierno y obviamente liderado por ti. Por eso muy merecidamente te otorgaron el Premio Nobel en diciembre del 2016. Pero surgen problemas, siguen problemas, continúan los problemas, y era de esperarse. Lo conversamos alguna vez cuando yo estaba en la presidencia de Ecuador. Cuando hay estos procesos de paz, siempre hay una fracción que se rehúsa a desmovilizarse y normalmente deriva
en crimen común, sí, ¿no? Y se dedica al narcotráfico, secuestro, extorsión, etcétera. Parece que eso es lo que está sucediendo en la frontera colombo-ecuatoriana, una frontera que siempre fue, como le llamamos, muy caliente, ¿no? Por la cantidad de grupos irregulares o crimen organizado que actuaba en esa zona fronteriza, gran parte selvática, ¿no? De difícil acceso. Entonces, pero hemos tenido que lamentar 4 militares ecuatorianos muertos, 3 periodistas secuestrados y asesinados a los 18 días. También tenemos una pareja de ecuatorianos secuestrados en manos supuestamente de un guacho disidente, al menos eso dicen las noticias, disidente de la FARC, y continúan entonces los problemas, violencia, etcétera. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo se está actuando? La frontera con Ecuador, y los dos lo sabemos mejor que nadie, del lado colombiano ha sido siempre un corredor estratégico del narcotráfico, y donde el Estado colombiano estuvo ausente durante décadas. Ese corredor de muy difícil acceso, porque es una geografía supremamente complicada, pues se ha convertido en este momento en una disputa entre los diferentes grupos que quedaron dedicados al narcotráfico para tratar de tener algún dominio sobre esa zona que es tan estratégica para el narcotráfico. Guacho era un miembro de las FARC hace algunos años. Confirmado que era miembro de la FARC. Sí, eso sin duda, pero no era un tipo importante. Era un tipo, porque incluso parece que es ecuatoriano, Guacho. Pues dicen que nació en Ecuador, sí, pero era un miembro de las FARC que no era importante, y él está al servicio del narcotráfico, comprado por el narcotráfico. Ahí están teniendo cada vez más influencia los carteles mexicanos, que son los que compran la droga. Hubo grupos disidentes después del proceso de paz, como sucede en cualquier proceso de paz. En el caso colombiano, el porcentaje de los grupos que se quedaron delinquiendo es bastante menor al promedio. El promedio es alrededor del 11-12%, hasta el 15%, en el caso colombiano fueron alrededor de 5 o 6% de la gente que no se desmovilizó, que se quedaron al servicio del narcotráfico. Es que el narcotráfico ha sido la desgracia para Colombia, porque es como una flecha que ha envenenado todo el proceso de paz y todo lo que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años, infortunadamente. Y ahí estamos con este Guacho, lo estamos persiguiendo. Yo le he dicho a nuestros hermanos ecuatorianos y al mundo entero, tengan la absoluta seguridad que ese individuo cae. Tengan paciencia. No hay un solo bandido, individuo, criminal como este señor Guacho que esté en nuestras listas de objetivos de alto valor que no ha caído. Nosotros hemos aprendido a combatirlo, a perseguirlos, a atraparlos o a darlos de baja. Y este va a caer, tenga la seguridad. Se demora porque es hábil, porque tiene un conocimiento de la región, porque usa la frontera con mucha habilidad para esconderse. Eso lo hacen todos los delincuentes que delinquen las fronteras, usan las fronteras para tratar de escabullirse, pero este individuo va a caer. Son crímenes atroces, ¿no? Un delincuente desalmado, pero ¿cómo evitar esto en el futuro? ¿Cómo evitar el dominio del narcotráfico en la zona fronteriza? Con todo respeto, ¿cómo solucionar la ausencia del Estado en esa zona? Estamos adquiriendo control territorial que no se hacen de un día para otro. Ya llevamos más de 11.000 unidades entre policía y ejército que están en el municipio de Tumaco, en un solo municipio. Porque nosotros en el momento más difícil de control de la frontera, cuando estaban muy activos los grupos irregulares, llegamos a tener también 11.000 hombres entre militares y policías, pero en toda la frontera. Nosotros solamente en el departamento de Tumaco, solamente ahí ya tenemos 11.000. ¿Qué están haciendo? Se están posicionando en cada vereda para adquirir con la... Es muy importante ganarse la comunidad.
Muy importante que las comunidades sientan que la presencia del Estado les va a llegar. Lo que pasa es que el Estado no llega de un día para otro, porque uno tiene que llegar con carreteras, con hospitales, con colegios. Eso es algo que se demora. Mientras tanto, lo que estamos viendo en esa frontera es una disputa entre estos grupos, pero el ejército cada vez está tomando más y más control, lo que llama control militar de área. Y eso es un objetivo para nosotros muy importante, porque como se puede cualquiera imaginar, pues tener un corredor sin control de nadie, pues es algo que un país no puede aceptar. Perdona que sonreí cuando hablaste de carretera, porque recuerdas que tuvimos el acuerdo bilateral para construir el tercer eje binacional. Tenemos conexión con Colombia por la Amazonía, por el río San Miguel, tenemos por los Andes con el puente Rumichaca, pero faltaba la conexión por la costa, ¿no?, entre Esmeraldas y Tumaco. Y bueno, decidimos, se había ofrecido en el año 2000 entre el presidente Pastrana y el presidente Noboa construir ese eje vial tan necesario. La gente se quedó esperando, tuvimos la decisión política de hacerlo. Nosotros lo hicimos del lado ecuatoriano y nos delegaron a hacer el puente que pagamos mitad, y ustedes del lado colombiano, pero se atrasaron un poquito. Sí. Están a 2 kilómetros y la prensa ecuatoriana sacó, Correa hizo una carretera que va a ningún lado. Y cierta gente dijo que era para que pasara por ahí el narcotráfico. O sea, ya se dice cualquier cosa. Yo sí soy testigo de que eso no fue así. Eso es culpa colombiana de que nosotros nos atrasamos y seguimos atrasados en esa carretera. Estamos construyendo una doble calzada desde San Miguel pues hasta Neiva. Y por supuesto el puente que nosotros inauguramos, pues que es un puente muy importante en la frontera con Ecuador, pero sí, ahí la culpa ha sido colombiana, ¿no? Te agradezco esa aclaración, porque se llegó a decir, tomaron fotos, ¿eh? No. Y como llega el puente, todavía a donde no hay nada, porque ustedes están a 2 kilómetros, que habíamos hecho una carretera y un puente hacia la nada, y para que pasara el narcotráfico y los grupos irregulares. Con Perú, que tiene mucho menos población que Colombia, tenemos 5 ejes viales. Y eso es, así se combate los grupos irregulares, el narcotráfico, con desarrollo. Pablo VI decía en su encíclica Popularum Progreso, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Por si acaso también se iba a decir que conmigo hubo paz en la frontera, porque yo tenía un pacto con los narcotraficantes y con la FARC. Recuerda cómo coordinamos acciones con las comisiones bilaterales de frontera, siempre hubo con una Bifron, colaboración muy importante con el Ministerio de Seguridad, para combatir el narcotráfico, para combatir todo tipo de delincuencia en la frontera, porque eso... Jamás íbamos a permitir la violencia, y peor aún, que se atente contra la soberanía del Ecuador cuando esos grupos pasaban irregulares. Otra cosa es que pasen de civil, es muy difícil detectarlos en ese caso. Muchas gracias por esa aclaración. Vamos con el cariño que te tengo y la admiración que te tengo, una pregunta un poco delicada. ¿Cómo explicarle al mundo, a América Latina, un premio Nobel de la Paz que quiere integrarse a la OTAN? Porque muchos no han querido entender qué tipo de relación estamos estableciendo con la OTAN. No es que vamos a ser miembros de la OTAN. Lo que estamos haciendo es asociarnos en una categoría que se llama socio global. ¿Qué significa eso? Significa que Colombia puede tener acceso a las mejores prácticas, por ejemplo, en las compras militares, donde hay mucha corrupción. Y ya hemos... muy interesante. Ya hemos beneficiado. Increíble la corrupción que existe en compras. Y contando nuestra experiencia, por eso le gusta tanto al público este programa, porque se cuentan vivencias. No solo la corrupción, sino que el uno te ofrece helicóptero israelí, el otro ofrece helicóptero hindú, el otro americano. Y si gana el uno, los otros dos no es que dicen, bueno, perdimos. No, trampa, corrupción. Yo fui ministro de Defensa. Impresionante. Y yo sé que lo difícil que es eso. En esto hay unos estándares, unos protocolos, hay total transparencia. Y mire lo que nos ha pasado ya. El solo aplicar esos protocolos, que ya los estamos aplicando, significó que Transparencia Internacional puso a Colombia como el ejemplo en toda la región en materia de compras militares, simplemente por adquirir y poner en práctica esos protocolos. Pero no solamente eso,
Nosotros estamos haciendo algo muy importante. Ustedes nunca han vivido esa tragedia. Estamos desminando a Colombia. Sí, la hemos vivido. Por el conflicto que tuvimos con Perú. Todavía continuamos con el desminado. Pues nosotros lo que éramos el segundo país más minado del mundo entero después de Afganistán. Iniciamos un proceso de desminado. Teníamos 675 municipios contaminados con minas antipersonal, que es el arma más macabra, más cobarde y más... Una mina mató a 400 soldados. Esto es realmente cuando yo veía en las zonas a todas estas personas o morían o quedaban totalmente destrozadas, sin piernas, sin brazos, sin ojos. Es realmente un horror de la guerra. Ya tenemos 275 municipios completamente desminados. La OTAN nos está ayudando, asesorando. Tenemos nosotros la primera brigada de desminado humanitario, militar, en el mundo. Eso es algo muy importante. Entonces nosotros estamos transfiriendo tecnología a ellos para que lo usen en otros sitios donde van a desminar. Tenemos asesoría, por ejemplo, en una cosa que se llama el programa de integridad, que los soldados y policías, sobre todo los soldados, porque es militar, respeten los derechos humanos, que sepan que la legitimidad de una fuerza pública radica en el respeto por los derechos humanos de las comunidades. Entonces, es ese tipo de colaboración. Algunos han querido decir que es que vamos a usar la OTAN para atacar a ningún país. No, es que eso no está dentro de este acuerdo de cooperación, ni más faltaba. No se trata de llevar la OTAN a América Latina, se trata de utilizar esa institución de buenas prácticas, poder asimilar esas buenas prácticas y darle a nuestras Fuerzas Armadas, que ya dejaron de pelear en esta guerra, una visión moderna de lo que un ejército puede hacer, participando en misiones de paz en otras partes del mundo, haciendo ejercicios que son para buscar la paz, no para buscar la guerra. Bueno, pero tú sabes que un socio global lo que recibe es cooperación estratégica y que no siempre la OTAN ha buscado la paz para evitar la guerra, ¿no? Incluso desobedeciendo resoluciones de las Naciones Unidas. Ha habido bombardeos a Yugoslavia, Libia, Siria, y necesariamente pues los países, incluso como a nivel de socios globales, pero es que nosotros no se involucran en eso. Nosotros no estamos, esta sociedad, este socio global no nos obliga bajo ninguna circunstancia a participar en ningún tipo de operación militar. Nosotros no vamos a participar en operaciones militares, ni estamos obligados. Aquí lo que hay son beneficios, acceso a mejores prácticas para tener unas fuerzas militares mejor capacitadas, con los últimos estándares. Eso es algo que a cualquier país le interesa, a nosotros nos interesa muchísimo. Desde el punto de vista es extremadamente necesario, porque me consta, donde más conflictos hay, donde más falta de transparencia existe, porque uno no es especialista. Por ejemplo, si recuerdo que compramos una flotilla de helicópteros que no existía medianos a la India, salieron muy malos los helicópteros, la culpa de Correa, como si no los compran comisiones militares, los propios pilotos. Además deben ser suicidas, pues si a propósito los compraron mal, porque son ellos los que van a manejar. Uno de esos helicópteros es el helicóptero presidencial, ¿no? Que incluso se estrelló, fue un error humano, pero otros sí cayeron por fallas mecánicas. Pero, o sea, se compra el momento y salen mal, la culpa de Correa o del gobierno. Eso lo compran comisiones militares y muchas veces sí, o sea, uno no puede ya adivinar aquello, puede haber intereses creados, ¿no? Por eso esta asociación es buena. Eso nos no, desde ese punto de vista, y hay protocolos escritos, transparentes, todo el mundo sabe acá tenerse, cómo hacen, y eso da tranquilidad. Sí, pero es ineludible, mi querido Manuel, que se legitima un poco la OTAN. Y bueno, continúa el conflicto con Rusia, apoyo a Ucrania, a Georgia, Moldovia, cada vez rodeando más a Rusia, y en caso de un conflicto, imagínate. Pero es que un conflicto, nosotros no vamos a estar metidos en ese conflicto, no nos obliga. Lo que hacemos es
absorber las buenas prácticas que nos interesan, porque queremos tener unas fuerzas armadas transparentes, bien entrenadas, capacitadas, que cualquier país lo que necesita es eso. ¿Y por qué no, en lugar de buscar la manera de comprar de mejor forma más armamento, no buscamos la forma de comprar menos armamento y desarmar América Latina? Pues en el caso nuestro, hoy ya llevamos 3 años, vamos para el 4º año, donde el presupuesto de educación está bien por encima del presupuesto de defensa y seguridad. Y esa diferencia se está ampliando. Nosotros estamos dándole prioridad a la inversión social, por eso logramos bajar la pobreza en Colombia más que cualquier otro país de América Latina en estos 6 años, y sobre todo la desigualdad. No dicho por el gobierno colombiano, dicho por la CEPAL. Colombia ha hecho, por ejemplo, hicimos un ensayo de atacar la pobreza con un índice diferente, que es el índice multidimensional. Eso fue una adquisición de un antiguo profesor mío, que es Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Nos llevamos a Colombia. ¿Fue profesor tuyo, Amartya? Fue 2 veces profesor mío. Qué privilegio. Y entonces me hubiera encantado ser alumno del profesor Sen. Él me dijo, mire, esto es una oportunidad de oro para usted y para mí. Ponga en práctica este índice para atacar la pobreza. Y ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque no es la pobreza medida por ingresos, sino la pobreza medida por necesidades básicas de la gente y las familias. Tenemos todos los pobres y pobres extremos en unos computadores, qué es lo que necesitan para tener un mínimo de dignidad en su vida. Entonces nos ayuda a focalizar el gasto social con más efectividad, y eso nos ha resultado muy positivo, y tenemos entonces unos resultados de lucha contra la pobreza que son relativamente superiores al resto. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, tenemos demasiados pobres en Colombia y demasiadas desigualdades, pero hemos avanzado muchísimo. Pero todo esto viene a decir que el gasto social lo hemos venido creciendo en términos relativos con el gasto militar. Esa era la cosa que hablábamos en UNASUR, mi querido Juan Manuel, pero Colombia se ha retirado temporalmente de la Unión de Naciones del Sur. ¿Qué pasó? Pues mire, hubo toda clase de problemas, yo creo que internos, inclusive hasta problemas de malos manejos internos o de acusaciones de funcionarios de UNASUR, no ecuatorianos, inclusive hasta colombianos. Y eso comenzó a no tener relevancia, entonces ya comenzaron a decir, no, pero esto no tiene ningún sentido, esto no. Y también, no nos digamos mentiras, lo que ha sucedido políticamente en América Latina, esas divisiones, ese fraccionamiento, pues ha debilitado mucho UNASUR, y entonces se decidió, mire, vamos a hacer un alto en el camino, a ver si esto se arregla, pues se arregla, o si no, pues acabamos con eso. ¿Pero qué pasó? Que eso no se perdió en el camino, porque siempre ha habido gobiernos, diferentes tendencias, pero coincidíamos en mínimos indispensables. El respeto a la democracia, ya no se la respeta. Mira lo que pasó en Brasil. Si lo que le pasó a Lula, ¿no?, lo hubiera hecho el gobierno venezolano, un opositor, ya estaría invadida Venezuela. Y todos coincidíamos en la voluntad de integración. Y ahora como que si se quiere muchas veces boicotear esa integración. ¿Qué pasó? ¿Qué se nos perdió en el camino? No, el funcionamiento político, pues la situación en Venezuela, que ha sido tan complicada. Yo tenía una buena relación con Maduro, la tuve una buena relación con Chávez, nos ayudó muchísimo en el proceso de paz. Yo le dije a Chávez cuando nos sentamos, mire, usted tiene su revolución bolivariana y yo soy un demócrata liberal, yo no voy a ser revolucionario bolivariano y usted no va a ser un demócrata liberal. Nos respetamos eso, lo mismo que le dijo Reagan a Gorbachev cuando se reunieron. Mire, yo nunca voy a ser comunista y usted nunca va a ser un capitalista, pero podemos trabajar juntos por un bien superior, que era reducir las armas nucleares. Eso mismo le dije yo a Chávez, y tuvimos una gran relación hasta el día que se murió. Y con Maduro teníamos una gran relación hasta el día en que quebró la democracia. Cuando él
unilateralmente decidió elegir una asamblea constituyente, deslegitimando la Asamblea Nacional, y a través de eso comenzar a recoger todos los poderes, ahí comenzó a destruirse la democracia venezolana, y ahí comencé yo a separarme de Venezuela como una nación con la cual uno podía tener una buena relación. Son factores políticos que suceden, y infortunadamente el caso venezolano es cada vez peor. Cada vez hay más represión, cada vez más irrespeto por los derechos humanos. Nos estamos sufriendo nosotros más de 1 millón de venezolanos que están llegando a Colombia muriéndose de hambre o muriéndose porque no tienen medicina. Un país que tiene las reservas más grandes del mundo en petróleo, con esa situación es algo realmente irracional e inaceptable. Bueno, puede ser tema para otro conversatorio. Para finalizar, querido Juan Manuel, agradeciéndote nuevamente, presidente en funciones, se ha dado el tiempo para esta entrevista, como siempre tan caballeroso, mi querido Juan Manuel, y un querido amigo. Pero yo quiero decir algo, como dicen, en vivo y en directo. La relación que tuvimos, después de los problemas que tuvimos, lo que nosotros dos construimos para Ecuador y para Colombia fue muy importante, para mí fue muy importante. Nosotros logramos llevar las relaciones a un nivel que jamás habíamos tenido Ecuador y Colombia, y es algo que le agradezco. Pudimos trabajar juntos, nos entendimos muy bien, y eso es algo que yo aprecio y que apreciaré siempre. Por eso estoy aquí, porque le tengo un gran agradecimiento de lo que hicimos juntos. Yo te tengo mucha gratitud, Juan Manuel. Para conocimiento de la audiencia, el 1 de marzo de 2008 hubo un bombardeo en territorio ecuatoriano, rompimos relaciones durante el gobierno de Álvaro Uribe con Colombia. Luego llegó Juan Manuel y llevamos las relaciones Colombia-ecuatorianas al mejor nivel de la historia, incluso haciendo gabinetes binacionales que fueron tan eficientes para servir a nuestros pueblos, sobre todo a nuestros ciudadanos de zona de frontera. Muchas gracias, Juan Manuel. Mucha suerte, pronto acaba la presidencia, Dios te bendiga en tu vida, y Dios bendiga a nuestra querida Colombia, un país extraordinario, porque pese al sufrimiento, pese a la violencia, qué linda que es la gente colombiana, qué bello país, cuánta pujanza, cuánta esperanza, cuánto impulso hacia el desarrollo. Fuerza Colombia, muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, Jorge. Muchas gracias. A ti.